Muy buena tarde a todos, bienvenidos. Es nuestro tema número 2 propiamente, que es José y María, maestros de Jesús. Después de que hemos visto la historia como maestra de Jesús, entramos a José y María como también algunos docentes que formaron a nuestro Señor. En la ocasión anterior, platicábamos también dentro de esta misma temática la educación en los tiempos de Jesús, en Israel, por supuesto, ¿no? Y bueno, vamos a retomar un poco de ello, claro está, por supuesto. Pero después vamos a adentrarnos con José y María como grandes maestros de Jesús. Vamos a hacerlo diciendo juntos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciéndenos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, pues vamos a ir haciendo, al igual que como nos pasó con la historia del pueblo de Jesús, tenemos que ir haciendo también este paralelo de la educación en tiempos de nuestro Señor y la educación el día de hoy. Debemos saber que hay por lo menos tres tipos de educación. Bueno, a ver, retomo la idea, ¿no? En tiempos de Jesús, habíamos comentado que al inicio los padres eran los que educaban a los hijos, y después de eso, si había cierta solvencia, pues los hijos estudiaban ya otra cosa, pero si no, sus estudios eran netamente lo del oficio paterno, ¿verdad? En general, y ya habíamos comentado que las mujeres, pues no, las mujeres no tenían ese derecho a estudiar. Comentado eso, ahora sí, hagamos esta alusión, este paralelo a nuestros días. Fíjense que cuando uno ve otros tiempos, pues suele comparar. No es que esté mal, no está mal. Pero uno dice, ay, es que mira, antes estábamos mejor. O al contrario, dicen, no, mira, antes estaban bien mal, ¿no? Fíjate cómo, qué bueno que el día de hoy tenemos ya la oportunidad de las mujeres estudiar y que los hombres puedan estudiar otras cosas, no nada más el oficio del papá y demás. Bueno, por una parte es cierto, ¿no? O sea, eso es totalmente cierto. Pero pues no tenemos que irnos como que al extremo de decir es que estaba muy mal, porque recordemos que es parte de una cultura y de un tiempo. Entonces, en ese momento, para ellos era quizá lo más a lo que podían aspirar y por tanto era muy bueno para ellos. Si lo comparamos con el día de hoy, pues sí, evidentemente puede ser que no convenga para nada, pero en su momento era algo muy bueno. Pongo el ejemplo, que ya hemos dicho en otros momentos, es como la famosa ley del talión que les comentaba. ¿Se acuerdan que si uno el día de hoy dice la ley del talión, pues obviamente que es bárbara, ¿no? ¿Cómo crees que ojo por ojo y diente por diente? ¿Cómo crees? Pero en su momento, esa ley vino a apaciguar los ánimos de otros que, en lugar de ser justos, eran, pero pasadísimos. Por eso en su momento esa ley estuvo bien. Para esa cultura en ese tiempo fue adecuada. Para nuestra cultura ya no. Pero entonces hay que ver cuál sería la ley que tendría que regir el día de hoy en nosotros. Lo mismo pasa entonces con la educación. En su momento, esa era la educación que sostuvo todo un pueblo. Esa fue la educación que vio nacer y crecer a nuestro Señor. Es decir, que pues tirada a la calle tampoco estaba. En su momento y en su cultura era muy buena. Pero como dijo el Señor también, bueno, más bien dijo San Pablo, pero inspirado por el Señor, ¿no? Dijo que la ley fue como que la pedagoga. Ya cuando llega la fe, pues ya viene otra idea muy diferente. Entonces, la ley efectivamente fue una gran maestra en ese sentido, y la ley es lo que se enseñaba en aquellos tiempos. Bueno, les decía que ya comparándolo con nuestros días, en realidad podemos hablar por lo menos de tres tipos de educación. La que llamamos educación formal, la que llamamos educación no formal y la que llamamos educación informal. Tres tipos de educación: formal, no formal e informal. Al día de hoy, insisto, ¿no? ¿Cuál es la formal? Bueno, creo que tenemos la idea así tal cual, ¿no? Tenemos la primaria, secundaria, preparatoria, después viene la universidad y pues ya los posgrados. Llamamos educación básica, educación media y educación superior, ¿verdad? Nosotros ahí nos formamos, pero a diferencia y a gran diferencia, por supuesto, de la educación en tiempos de Jesús, pues recordemos que habíamos comentado que en tiempos de Jesús ellos educaban
mediante la ley, porque era un estado teocrático. Y entonces, pues hasta les dije, ¿no? Que usaban la misma escritura para hablar de matemáticas, de historia, de geografía y demás, todo basado en la Biblia. Al día de hoy, nuestra educación formal se jacta de ser 100% laica, ¿verdad? Entonces, ya desde ahí tenemos una gran diferencia con la enseñanza de Jesús. Quiero que hagamos énfasis en este apartado porque van a ver la importancia entonces de volver a unas ciertas raíces familiares. Escuchen eso, vamos a ver. En la escuela entonces, en la primaria, no nos van a hablar de Jesús, no nos hablarán de Dios, de la religión. Si hablan en un sentido honesto, pues obviamente que lo harán de una manera muy amplia entre otras religiones. Hablarán del hinduismo, del budismo y entre tantas hablarán del cristianismo como una más que nos va a sonar porque es la de nuestra cultura, pero no la van a presentar como una forma de decir adhiérete a esta creencia. Si hay algún maestro que llega a decir eso, híjole, lo pueden obviamente despedir. Hay una película cristiana no católica que se llama Dios no está muerto, 2, ¿verdad? Porque no recuerdo si hay 2 o 3 películas, o la tercera va a salir apenas, no recuerdo bien, pero la uno llamó mucha atención. Si soy sincero, no me gustó mucho la película número uno. La verdad es que fue una película que también es cristiana no católica. Ayudó a muchos, pero creo que queda mucho de ver. Esa película tiene otra teología. La 2 no la he terminado de ver. Empecé a verla porque me llamó la atención una cosa importante, que en una escuela, una maestra creyente menciona una cita bíblica. Y ahí se desenvuelve pues la película en que ya la quieren despedir, por supuesto, por andar haciendo proselitismo, propaganda o evangelizando, como suele decir, ¿no? Esto lo pongo como ejemplo para decir justamente que en otros lugares, en Europa, como ya sabemos, están no solamente, fíjense qué interesante, no solamente se habla de laicismo, se habla por una parte de anticristianismo, pero se ha llegado al punto de la cristianofobia. Es decir, de laicismo es respetamos cada creencia, pero aquí no nos adherimos a ninguna. Estado laico. Ok, hasta ahí. Anticristianismo es, ¿sabes qué? El musulmán puede venir vestido de tal manera, el hindú puede venir vestido de tal manera a la universidad, pero el cristiano no puede portar una cruz. Anticristianismo. Pero se llega a un punto de cristianofobia porque con la más ligera mención o idea a lo cristiano es fuera, estás en contra de no sé qué y cuanto más y despídanlo, expúlsenlo, que no venga nunca más a la cárcel a denunciarlo y dices, oye, ya eso es una persecución literal. Debo serle sincero, le soy sincero. A mí no me espanta eso. ¿Por qué no me espanta? No digo que no me vaya a dar miedo si me acusan de algo. No, 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 no. Si dicen, es que este maestro se persinó enfrente de la clase, hay que despedirlo. Híjole, sí sentiré un poquito de temor. No, no, no. A lo que voy que no me espanta no me espanta que el mundo no acepte el cristianismo. Eso es lo que no me espanta. Porque nuestro Señor Jesús nunca dijo que fuéramos a ser aceptados. Por el contrario, dijo que íbamos a ser perseguidos. Entonces, cuando no somos perseguidos, algo estamos haciendo mal. Y obviamente, cuando no somos perseguidos por causa del Evangelio, porque hay muchos que son perseguidos por causa de la mentira, por causa del robo y demás. No, no, no. Ser perseguidos por causa del Evangelio, eso es normal. Eso es totalmente normal. Pero cuando no somos perseguidos, es que nos estamos acomodando al mundo. Así que hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Mucho, mucho cuidado con nuestra vida, con nuestra profesión de fe, con lo que somos. Ahora bien, repito, esa es la educación formal. No se parece para nada a la educación que recibió nuestro Señor Jesús en sus tiempos. La otra, educación no formal. Todo esto que estamos haciendo ustedes y yo es educación no formal, porque tenemos la intención de educarlos, pero no hay un reconocimiento, por ejemplo, por parte de la Secretaría de Educación, no hay un reconocimiento por parte de la sociedad, simplemente es una educación así. Platico mi caso, por ejemplo, eh, hablando justamente del laicismo,
o la laicidad de nuestra educación. Yo estudié, como bien saben, estudié la licenciatura en filosofía y una vez que terminé, estudié la teología. Y aunque estudié los 4 años de teología, y eso serviría para decir que es otra carrera, otra licenciatura, pues solamente la filosofía tiene reconocimiento por parte de la SEP, la teología no. Entonces, ahora sí que a los ojos del mundo, yo solamente estudié filosofía, ¿verdad? Solamente puedo yo validar esa parte. En cambio, y yo lo sabía porque pues nunca estudié teología propiamente para desempeñarme en un cargo público, pues porque obviamente no hay cargos públicos que requieran la teología. En cambio, como mi vocación ha sido la evangelización, claro que necesito estudiar, por supuesto, ¿no? Entonces, por eso es que estudié, porque aunque no tenga un reconocimiento formal, oficial, tengo el estudio. Y a mí me encanta cuando mis amigos sacerdotes, algunos de ellos me presentan y dicen así, dicen, él es Sergio Pérez Portilla y estudió lo mismo que estudiamos nosotros. Así han dicho algunos, ¿no? Algunos todos han dicho, estudió con nosotros. Entonces, eso me da mucho gusto porque dentro del ambiente eclesiástico, pues se reconoce, ¿sí? Bueno, ya obviamente los sacerdotes ya estudian más después de la teología básica, claro está. Pero me da gusto porque eso dentro repito, la religión, dentro de la fe, ya es un plus, por supuesto. En cambio, pues para la sociedad, si dijéramos, es que estudié teología, bueno, pues qué gusto. Si de por sí decir que estudié filosofía, pues tampoco es así como que, qué interesante, ¿no? Al día de hoy la sociedad es, mira, es un doctor en ciencias, no, hombre, es alguien respetadísimo, mira, un gran biólogo, no, no, hombre, y demás. Bueno, pues la sociedad tiene como que sus estándares también, pero no podemos nosotros dejarnos llevar por esos estándares nada más, sino que hay que ver también qué es lo que hace falta. Por eso es que hacemos cursos, no nada más yo, por supuesto, cientos de personas, hermanos benditos sea el Señor, que se dedican a hacer cursos de crecimiento, y muchos dicen así, pero van a dar reconocimiento, van a dar un diploma, van a dar algo así. Y pues lamentablemente yo algunas veces les he dado diploma de parte de la parroquia, pero pues no vale para nada en la sociedad, ¿no? Sin embargo, esa formación, o mejor dicho, esa educación, se les ha querido ofrecer a ustedes también porque nuestra educación formal no la ofrece. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa que, por ejemplo, nosotros damos el catecismo, ¿verdad? A los 7, 8 años, y bueno, en un sentido todavía tradicional, 7, 8 años, y después el niño de 7, 8 años que estaba en segundo, tercero de primaria, sigue aprendiendo cosas, porque apenas sabía leer y escribir, apenas iba empezando su formación, era formación básica en la primaria, sigue aprendiendo cosas, aprende fórmulas, aprende de autores, lee mucho, tiene que leer muchísimo para poder estudiar la secundaria, la preparatoria, iniciar la universidad, pero con respecto a la fe, se queda como un niño, ¿verdad? Porque después sus catecismos de presacramentales, de iniciación cristiana todavía, de hecho, después de eso, pues no hay formación propia para ellos. De vez en cuando se habla por ahí de algunos que llaman perseverantes y demás, pero pues no perseveran muchísimo. Ya solamente es algunos jóvenes, adolescentes también, y pues ya adultos que se incorporan a grupos como este o como algún otro grupo establecido en parroquia para seguir su formación. Pero en mi experiencia siempre me he encontrado con gente adulta que definitivamente durante 20 años no siguió estudiando nada de la fe. Estudió hasta una carrera, hasta posgrado si quieres, ¿no? Creo que les he comentado esa experiencia de una vez que fuimos a un retiro y pues era el primer anuncio que llamamos querigma, ¿no? Y pues el querigma es contarte la experiencia de salvación que has tenido tú con el Señor Jesús. Ahora bien, fíjense qué interesante. Vimos el retiro y fue 2 días, sábado y domingo, y el día domingo, cuando estábamos recibiendo los testimonios de ese retiro, se levanta un señor, por cierto, alto, ¿no? Serio, y dice, yo soy profesor de no sé qué tanto y tengo este estudio, este posgrado y no sé qué tanto, o sea, su currículum más básico lo dijo ahí y decía lo siguiente, ¿no? Dice, y yo estoy acostumbrado a que cuando alguien viene a hablarme, dice, se presente con sus credenciales. Y dice, y esos jóvenes, en aquel entonces yo también era joven, ¿verdad? Hace como 20 años más o menos. Dice, y estos jóvenes, dice, vinieron a hablarnos, dice, se presentaron su nombre, pero no dijeron cuáles eran sus estudios. Y empezaron a darnos los temas, dice, y que él estaba como un poco renuente, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿quiénes eran esos?
pero que iba pasando el tiempo y obviamente el Espíritu fue actuando y hasta contó una experiencia que tuvo muy fuerte ahí en el retiro y dice, y ahora me doy cuenta de que para el mensaje del Señor, pues no hace falta estos estudios que yo tengo, sino haber tenido esa experiencia, ¿no? Fue algo muy bonito, por supuesto, pero bueno, por una parte está efectivamente, el testimonio es lo esencial, pero pensemos en un matrimonio. En un matrimonio, una persona se puede decir, nos casamos, ya vino la boda, que genial, hicimos así toda una gran fiesta, perfecto, pero no acaba ahí. Ahora viene la vida en común, y la vida en común es más trabajo que organizar una fiesta de un día, ¿sí? Aunque esa fiesta se organiza durante meses, ¿verdad? La vida matrimonial es durante años, primero Dios, hasta que nos alcance la muerte, ¿no? ¿A qué se refiere esto con Cristo? A que cuando nos encontramos con Cristo es como la fiesta de un día. Uno está feliz, pero después de encontrarse con Cristo, si queremos seguirlo, hay que seguir educándose. Entonces ahí viene el punto, que después muchos de nosotros caemos en esa comodidad de solamente lo que siento, lo que me hace sentir bonito, solamente lo que me agrada. Pero cuando viene la educación en Cristo, cuando vienen las preguntas, las citas bíblicas que confrontan, hay muchos dicen, yo hasta aquí llegué, ¿verdad? Porque no nos gusta mucho que nos confronten, y menos de la iglesia, porque tenemos una idea de que la iglesia tiene que decirnos sí a todo, ¿verdad? Creemos que la iglesia está para nosotros, así, para servirnos a lo que queramos. Pues obviamente no, pero no lo hemos entendido y mientras no lo entendamos, seguiremos exigiendo. El tercer tipo de educación es la educación informal. ¿Cuál es ese tipo? Mira, alguien puso un ejemplo que a mí me encantó, pero me encantó muchísimo, ¿no? Soy un maestro y yo como maestro siempre estoy, cuando tú llegas, si es a las 8 de la mañana a la clase, cuando tú llegas a las 8, el maestro ya está ahí. Si llegas a 8 y 5, el maestro ya está ahí. Si es 8 y 10, el maestro ya empezó la clase, ¿no? En cambio, soy un maestro y cuando tú llegas a las 8, porque es la primera clase del semestre, llegas a las 8 y el maestro no está, llega a 8 y 5. Llegas tú 8 y 5 y el maestro llegó 8 y 10. Llegas 8 y 10 y el maestro apenas va llegando, ¿no? Y apenas se empieza a acomodar y todo eso. ¿Qué te está diciendo eso? Eso también es educación. Te está educando, por una parte, a que llegues tarde, por ejemplo. Mucha gente por eso se, se acostumbra, porque dice, es que yo llegaba, así he escuchado que dice, no, yo siempre llegaba temprano a las reuniones, pero pues, nunca empezaban temprano, nunca llegaban temprano, nunca no sé qué tanto. Mira, eso habla de dos cosas. Habla de una mala disciplina de la persona encargada, porque es evidente que tenía que haber hecho lo posible para estar antes, pero también habla de una débil voluntad de parte nuestra. Si para nosotros, porque el otro nunca llega temprano, ya voy a dejar llegar temprano yo, es muy débil tu voluntad. Tú estás a la hora que debes estar, aunque no llegue nadie, ¿sí? Yo lo digo, por ejemplo, en mi caso como maestro, mis alumnos presencialmente se tienen que trasladar de un edificio a otro. Entonces, se tardan a veces hasta 5 minutos, si es que no se atraviesa el baño, un cafecito, un amigo, etcétera, y se tardan mínimo 5 minutos. Pero yo no puedo decir, ay, pues llegan tarde, ¿para qué llegó temprano? No, no, no. Como maestro debo siempre estar ahí al tanto, al tanto, al tanto, al tanto, ¿no? Que se vea que la voluntad es fuerte, más allá de la indisciplina de otros, la voluntad es fuerte. Esa es, pues, la tercera forma de educación, educación informal. Todo esto nos enseña. Todo esto nos enseña. Entonces, fíjense qué interesante porque pensando en el ámbito de la fe, pues eso también nos pasa. Y nos pasa muchísimo, ¿no? Eh, Les cuento un caso que he visto de muchas personas que son de la iglesia, pero muchas, muchas personas que son de la iglesia. Me ha tocado ver los dos casos. El primero, en el que fulanito o fulanita va a ser padrino, o va a bautizar a su hijo, lo que sea, ¿no? Pero que tiene que ver con un sacramento o algo así, y que tenga que ir a las catequesis. Bueno, pues he tenido los dos casos. Casos de gente que está en la iglesia y que da testimonio, porque aún estando en la iglesia, va a las catequesis. Y dices, mira, entendió. En cambio, gente que está en la iglesia y como ya hasta da él o ella las catequesis, pues, oiga, padre, ¿y qué le parece si mejor me da la esa? No, total, usted sabe que yo doy las catequesis. Ya, obviamente ahí ya
tenemos. Ya ni qué decir del caso de la gente que no va a la iglesia. Si ustedes, voy a mencionar para quienes está viendo en la repetición en el canal, voy a mencionar un grupo o varios grupos de Facebook que aquí en México se llaman Tepitos, ¿no? Tepito Jalapeño o Tepito en Jalapa y demás en Facebook. Pónganle ustedes por cuestión de investigación, no para ustedes, por supuesto, pero pongan ahí, necesito tarjeta de pláticas de bautizo, necesito tarjeta de pláticas de confirmación, y ahí las venden, ¿no? Es increíble. Diciendo, ¿cómo es posible? Pero obviamente es gente que no está evangelizada para empezar, espero, ¿verdad? Espero, y después que pues no está formada. Entonces, en el ámbito de la iglesia, evidentemente, también se da una mala formación por culpa nuestra. Hace poco, de hecho el día de ayer, comentaba, y lo comenté en otro curso que hemos terminado de escatología, no lo comenté completo ya, pero lo comento el día de hoy ya completo. Una persona me mandó un mensaje hace unos días, me voy a permitir leerlo para decirles, ¿no? Aquí lo tengo. Van a ver este mensaje que me mandaron. Decía así, dice, me preguntaron, y eso es bueno también, una persona se acercó y me preguntó y me dijo, fíjese que en un novenario, la persona que hizo la celebración nos decía que todos habíamos sido ángeles o serafines o querubines antes de haber nacido. Escuchen eso, ¿no? Y es la persona que está haciendo la celebración. Sea como sea, la gente, el pueblo, por así decirlo, en torno en este caso, en el novenario, en torno al difunto, por así decirlo, ¿no? En torno a este dolor tan grande, cuando ve que viene alguien a hacer la celebración, de inmediato confía en sus palabras, ¿verdad? Es como que, bueno, pues debe saber por qué viene a hacer la celebración, pero escuchen lo que dice, ¿no? Y entonces esta persona me lo preguntó justamente porque decía, ¿es cierto eso? Dice que antes de nacer fuimos ángeles, serafines o querubines. Pues evidentemente no. Nuestra fe nos dice que nuestra alma fue creada justo en el momento de la concepción. En ese justo momento, ahí fue creada nuestra alma por parte de Dios. Entonces, pues obviamente que no hay una preexistencia, y menos siendo otra cosa. ¿Por qué? Porque también lo tenemos al revés. Hay gente que dice que ya cuando te mueres, pues ya no te preocupes, ya es un ángel en el cielo. No, a ver, entendamos especies. Existe la especie humana y la especie angélica. Cuando resucitamos, la especie humana va a seguir siendo humana. No va a cambiar de especie. ¿Sí? Es como si dijéramos, perdonen la comparación tan burda, pero como los tengo aquí, pues es lo que me vino a la mente rápido. Es como si dijéramos que si mi perrito, que sabemos que pues no trasciende como nosotros, ¿no? Pero si mi perrito, una vez que resucita, se convierte en gato. No, pues si resucita el perrito, pues seguirá siendo perrito. Sabemos que no va a resucitar como nosotros, pero si resucita el perrito, seguirá siendo perrito. Nada más que un perrito glorioso, ¿verdad? No va a cambiar de especie. Si nosotros decimos que cuando resucitamos somos ángeles, pues no somos ángeles. Seguimos siendo seres humanos, nada más que gloriosos. Ahora bien, es por una parte. Y esto también se los comenté a unos amigos porque una persona de la iglesia, con cargos en la iglesia, comentó lo de poner las cenizas en la casa. Sabemos que nuestra iglesia recomienda que no se pongan o sea, acepta la cremación, pero que esto no vaya en demérito de entender la resurrección. Segundo, aún aceptando la cremación, no se acepta que las cenizas se queden en la casa. ¿Por qué? Pues porque deben estar en un lugar dedicado para, no nada más para esas cenizas de tu familiar, sino de todos los fieles. Entonces, entiéndase, pues un cementerio o unas criptas o algo propiamente hecho exprofeso para eso, desde la fe de la iglesia, no desde la fe de la familia nada más. Entonces, no es lo correcto. Y dije, voy a ver qué dice. Y empecé a ver me di cuenta de que efectivamente decía que no, esta persona compartió en Facebook un artículo donde se decía que no guardara las cenizas en tu casa. Yo dije, ay, qué bien, ¿no? Dije, porque es de la iglesia, es encargada de algo de la iglesia y está compartiendo eso. Pero cuando vi por qué decía que no, dije, ay, por Dios, ¿es en serio? Escuchen nada más lo que publicó, dice, debes saber que nuestro ser se compone de 7 cuerpos y solo uno de ellos está compuesto de materia, el cuerpo físico.
Escuchen lo que compartió esta persona. Dice, este cuerpo es el que menos nos pertenece ya que se forma gracias a la madre tierra. Entonces tiene que volver. Dice, porque si no, dice, si mantenemos, escuchen, las cenizas en la casa, se generará una baja frecuencia, una energía baja, ya que es el cuerpo de un ser sin vida. Y dices, ¿es en serio? ¿Es en serio esto? Pues es en serio. Y es gente de iglesia. Pero lamentablemente es gente de iglesia que no está formada. Por eso digo que la formación, híjole, nos urge una formación, una educación formal, porque si existe una educación formal, es decir, yo les comento que reconocida por la SEP, yo no la tengo, pero hay escuelas, universidades que sí tienen educación formal sobre cuestiones de religión. Pero si no, pues la educación no formal, que asistamos a cursos, que asistamos a todo esto, porque eso nos va a ir educando. Y por último, la educación informal es que nosotros mismos vayamos avanzando. Todo esto nos da pie ya propiamente a nuestro tema del día de hoy, que es el de José y María, maestros de Jesús. Van a ver, el tema que decíamos la vez anterior que tratamos fue la educación familiar en tiempos de Jesús, que es de hecho la educación civil, ¿sí? La educación familiar era la educación civil, nada más que era al mismo tiempo civil y religiosa. Pues bien, el día de hoy entonces, ya que hicimos toda esta comparación y ver que está un poquito difícil que fuera de casa, escuchen, que fuera de casa nos eduquen, entonces vamos a hablar de José y María como maestros de Jesús. Es interesante porque cuando algunas veces se ha escuchado que algunos padres no quieren llevar a sus hijos a las escuelas públicas por mil razones y que prefieren educarlos en casa, uno siempre dice, pero nunca va a ser lo mismo. Bueno, en muchos aspectos por supuesto que no va a ser lo mismo. En el aspecto del contenido, hay veces en las que de hecho es hasta mejor la educación en casa, eso sí, pero la educación en casa no es únicamente el contenido, sino también la vivencia social que se realiza cuando uno va a la escuela, la vivencia comunitaria, aprende uno a relacionarse y todo eso, ¿no? Entonces, aunque tengan un buen contenido, no siempre es lo mejor la educación en casa, decimos, ¿no? Es una forma de expresarlo. Sin embargo, eso no impide que desde casa podamos ayudar y apoyar a nuestros hijos, no haciéndoles las tareas, por supuesto, sino qué bonito es cuando un niño llega a la escuela, perdón, y bueno, ya sabe leer, ya sabe hablar, ya sabe expresarse, ya sabe distinguir algunos números y demás. No le está quitando trabajo al maestro, la maestra, no. Lo que pasa es que los otros niños vienen luego muy atrasados, pero el primero que conté en su casa lo estuvieron educando, ¿verdad? No solamente lo estuvieron entreteniendo, sino educando de verdad, lo estuvieron formando. Y además de esto, por supuesto, qué bonito se ve cuando el niño sabe o tiene un poquito, aunque sea un poquito de cultura, no nada más porque ha visto películas, sino porque ha leído libros o le han leído libros también, ¿verdad? Y sabe un poquito, es muy bonito ver una escuela y obviamente lo digo también porque a mí me tocan ya alumnos grandes desde nivel universitario y he visto muchos que tienen una gran cultura, pero también otros que van así como que no, pues a veces ni saben expresarse bien, ni saben escribir bien, en el sentido de que escriben ya un poquito feo. Estamos en otros tiempos, ¿eh? Eso se los digo así, con toda la claridad del mundo. Ustedes y yo, lo digo más por mí que por ustedes, por supuesto, yo estoy acostumbradísimo a la libreta y al lapicero, a los plumones, yo estoy acostumbradísimo a eso. Y yo tengo que hacer todo eso y me encanta hacerlo. Sí, me gustan mucho las diapositivas, me gusta hacer esquemas y demás, pero el día de hoy tengo alumnos que toman sus apuntes en tabletas y demás, ¿no? Así de sencillo. Y no puede uno ya ponerse así como antiguamente nos poníamos de, guarda el teléfono, guarda ese aparato. No, porque de hecho esa es su nueva libreta, ¿sí? Así es como toman apuntes. El clásico, ¿no? Que era de broma, pero el clásico de que escribían uno en el pizarrón y sacaban los chavos su teléfono y a tomarle foto. Ya no escribía nada. O sea, hay que ir buscando siempre nuevas estrategias para poder educarlos, sin limitar, porque si no, en este semestre que regresamos a clase presencial, tuve justamente esa experiencia, ¿no? Porque les hice una dinámica en la cual hice dos dinámicas, pero en la primera de ellas yo llevaba impresa una hojita con preguntas y empecé a repartirlas y les dije, bueno, respóndanlas y ya, ¿no? Y cuando veo, bien poquito llevaban lapicero. Y dice uno, o sea, estás en la escuela sin lapicero.
En mis tiempos, ya de la revolución, por supuesto, en mis tiempos de la revolución, ¿qué decían? Es que vas a la guerra sin fusil. Pues sí, pero el mismo dicho es revolucionario, ¿no? Vas a la guerra sin fusil, porque cuando nos faltaba ya el lapicero, la regla, el compás, ¿se acuerdan que hacíamos todo eso? Nos faltaba, decían, es que mira, vienes a la guerra sin fusil, así como lo más esencial. Pues ahora el lapicero en las escuelas no es lo más esencial. La libreta no es lo más esencial. Ahora ya hay otras formas de tomar apuntes, ¿no? Bueno, ahí me di cuenta, pues, de la gran diferencia de tiempos. Y después, más, porque en la segunda dinámica que hice, dije, a ver, saquen una hoja y van a apuntar esto. ¿Una hoja? Ya una persona por ahí que ya traía su libreta, como que le tuvo que dar a varios, porque, pues, varios tenían su tableta, ¿no? O sea, ¿cómo le pides una hoja a una persona que ya no usa libretas? Es increíble, ¿no? Cómo ha cambiado. Y obviamente yo no me quejo para nada, al contrario, tengo que crecer yo, por supuesto, ¿no? Debo crecer yo para poder entender y aplicar todas esas nuevas formas de. Entonces, todo eso decíamos porque qué bonito se ve que en casa van educando a los niños. Bueno, pero ahora vamos directamente con José y María. Ya no nada más son los papás de tiempos de Jesús, sino José y María como maestros de Jesús. Y lo primero que quiero que veamos es esta cita. Bueno, perdón, es la parte 2. José y María, los padres de Jesús. ¿Quiénes eran, por una parte? Pero con respecto a la educación. Porque debo decir una cosa que es lo primero, lo primerísimo. Y ojalá que esto nos ayude muchísimo a tener una visión un poquito más objetiva, mis queridos hermanos. Resulta que los evangelios anuncian a Jesús y en función de Jesús a unos cuantos más, ¿sí? Anuncian a Jesús y en función de Jesús a unos cuantos. Ahora, anunciar a Jesús no implica que los evangelios sean biografía de Jesús. No lo son, no lo son. Tenemos que quitarnos ya esa idea de que en los evangelios se narra, se cuenta la historia de Jesús, la vida de Jesús. No es cierto. No se nos cuenta eso. Se nos cuenta al Jesús Salvador. Y si los evangelios que tienen como figura central a Jesús no cuentan la vida de Jesús, pues mucho menos tienen por qué contar la vida de aquellos que estaban en función de Jesús. Podremos saber la vida de algunos. Otras cuestiones quedan a la especulación. Otras, para quien vio, para quien nos acompañó en el curso que dimos de aclaraciones bíblicas, que está también en este canal, los videos, uno de los primeros fue Salomé. Y desde el mero nombre de Salomé, el nombre no viene en la Biblia, pero hicimos allí un estudio histórico a través de escritos de Flavio Josefo y pudimos conocer más de esa Salomé. Pero en realidad la Biblia no hablaba mucho de ella y no tenía por qué hablar de ella, para nada. Entonces es interesante ver o tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque al decir José y María, estoy casi seguro de que empezaríamos a hablar mucho de ellos, muchísimo, sus cualidades, sus virtudes, todas sus capacidades y todo esto. Pero mucho de ello no es algo que tengamos como dato histórico, sino como dato de fe. Vamos a entender la diferencia, ¿no? Si yo les digo que María fue obediente, servicial y demás, pues podríamos empezar a decir que sí, pero si vamos a la Biblia nos daremos cuenta de que si bien es cierto de que no es contraria la percepción bíblica a lo que estoy comentando, tampoco es tan clara como para decir es que por esto nos damos cuenta fácilmente de que María era así. Y de María habla como 6 o 7 veces más que de José. De José habla muy poquito. Entonces, de Jesús sabemos poco biográficamente hablando. De María sabemos menos biográficamente hablando que de Jesús. Y eso que de Jesús sabíamos poco. Pues de José, casi nada. Casi nada. ¿Verdad? Entonces, eso es importante porque cuando hablamos de ellos, intentar hacer una biografía de uno de los dos, lo primero que vamos a responder es que no puede ser una biografía 100% bíblica. Porque los datos bíblicos no nos pueden ayudar. O no nos ayudarían para todo. En ocasiones,
hay datos extrabíblicos confiables que nos ayudan. Entiéndase, datos de la tradición, ¿verdad? Que no viene en la Biblia tal cosa, pero que la tradición lo contó. Ah, bueno, es otra cosa. Pero en ocasiones hay datos, perdón, que de hecho tienen que ver ni siquiera con la tradición, sino con algunos escritos piadosos, y algunos de estos, no todos, escritos piadosos, tienen que ver con los famosísimos evangelios apócrifos. Es decir, que hay datos que nosotros el día de hoy afirmamos tanto de José como de María, pero que esos datos no han salido ni por la Biblia ni por la tradición, sino por algunos escritos apócrifos. Hace un tiempo, en un retiro en el que estábamos, una persona, hicimos una dinámica porque estábamos en Adviento, y en Adviento sabemos que hay personajes importantes, y dentro de los personajes pues está, por ejemplo, el profeta Isaías, Juan Bautista, y también están como personajes importantes los papás de Jesús, San José y Santa María. Y les pedimos que hicieran como una eh, exposición de San José, una representación. Y entonces al hacer la representación, escuché como una persona dijo, sí, 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 pero a ver, San José que seas tú, pero tienes que estar disfrazado así. Y dijo así, porque recuerden que San José era viejito. Ah, caray, ah, caray. Bueno, pues si uno busca en la Biblia, jamás se dice la edad de San José. Jamás, ¿no? Si uno busca en la tradición, tampoco se dice la edad de San José. Pero ¿qué es lo que pasa? Que con algunos textos no canónicos se supuso, porque tampoco es una verdad, que San José era anciano. Bueno, pues eso no tiene fundamento real. Les voy a tratar de decir por qué se dijo esto. Fíjense que aquí viene el asunto bien interesante, ¿no? Para, para poder afirmar la virginidad de María hubo ciertos problemas. Y quizá el problema más fuerte fue en que los evangelios hablaban de unas personas a quienes llamaban los hermanos de Jesús, ¿verdad? Y entonces, al hablar de ellos, dijeron, pues son hijos pues de María, ¿no? Son hermanos de Jesús. Y entonces, para rescatar la virginidad de la Virgen María, se dijo, no, 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 es que son hijos de San José. Pero como ya eran grandes estos muchachos, ¿verdad? Dijeron, ah, bueno, pues que eran hijos de José de un matrimonio anterior. ¿Y eso dónde viene en la Biblia? Eso no tiene ningún sustento bíblico, ¿no? Entonces dijeron, porque San José, pues ya había estado casado antes y tenía hijos. Ah, entonces San José, pues tenía una vida, permítame decirlo así, físicamente normal. Entonces, ¿cómo es que San José no quiso tocar a María, siendo María su esposa? Ah, no, 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 es que ya era viejito. Porque San José ya ni quería casarse con María, dicen por ahí, sino que María, que había sido llevada al templo, dijo que alguien de ellos iba a ser su esposo, pero había un anciano por ahí ya que no quería, pero que su callado, su bastón se hizo de flores, no sé qué tanto dijeron y demás. Pues ese tipo de ideas que, que podemos como que investigar el origen y decir, es que no es cierto, pues ese tipo de ideas las tenemos todavía nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como bíblicamente no hay un dato así que diga, y San José tenía 32 años cuando nació Jesús, pues entonces empezamos a tener muchas ideas así muy grandes, ¿no? Ya saben ustedes que a San José lo pintamos muy grande y a María muy jovencita. Pues recuerden que eran unos niños. En nuestra época, en nuestra cultura, serían unos niños, ¿verdad? Decíamos de 15, 14 años, 12, 13 ella, pero ambos serían de esa edad, ¿no? No hay ningún dato bíblico que diga que San José era más grande, para nada, ¿no? Y siguieron ellos adelante en su vida, por supuesto, sin ningún inconveniente. Entonces, aquí viene una cosa bien interesante. Miren, no quiero sonar ni incrédulo, ni tampoco quiero sonar grosero, ni nada por el estilo. Pero al día de hoy, y lo digo justamente en este momento, al día de hoy, he escuchado tantas veces, con una buena intención, pero, híjole, quizá hay heridas detrás de,
He escuchado que la gente dice que anda buscando, las mujeres por supuesto, su San José para casarse, ¿no? Es que busca a alguien que sea, pero como San José, ¿no? De entrada, por eso digo, no quiero sonar grosero ni nada, pero de entrada, pues tampoco ella es una Virgen María, como para andar pidiendo un San José, ¿verdad? Y la Virgen María y San José son un matrimonio ya hecho y en su momento. No, no podemos andar buscando un San José, repito, primero porque no somos la Virgen María, para empezar, ¿no? Pero en segundo lugar, porque eso habla de heridas que hay detrás de ti. Resulta que te encuentras una persona que te hirió, que no te hizo caso, que te lastimó, lo que sea, y ahora ya quieres, psicológicamente, te estás protegiendo y no quieres que te vuelva a pasar. ¿Y cómo es la única forma de que no te pase? Pues alguien santo, ¿verdad? Pero pues no hay de ese tipo de personas aquí en el mundo, ¿no? No digo que no haya gente muy buena, digo que en este mundo no caminan santos, porque los santos son aquellos que comparten ya la presencia de Dios, 100%. Tienen que estar muertos, a eso me refiero. Tienen que estar muertos ya. Entonces, en este mundo hay gente muy buena, pero que con todo y su bondad tiene errores, se equivoca, ¿no? Entonces, buscar un San José para su vida, es, destinarse uno mismo a la frustración, al fracaso, porque en el momento en el que se encuentre con una persona real de carne y hueso que le falle, va a decir tú no eres y adiós. Así sea su esposo de 15, 20 años, tú no eres San José, entonces no te quiero a ti. No, 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 no. A ver, vamos por partes. Porque de veras que tengo también un amigo que yo lo veo y es una muy buena persona también, y muy creyente, muy practicante, y anda, pues sí, como que buscando una novia, ¿no? Pero él al revés, él anda buscando a la Virgen María de novia, ¿no? Entonces dices, pues tampoco tú eres San José, ¿no? Así, aunque seas muy buena gente y muy creyente y muy practicante, también tienes errores. Entonces, no puedes buscar no puedes idealizar. Es que es lo que pasa, que veo muchos el día de hoy que están idealizando y no se puede idealizar. Porque si no, llega un punto en el que dices, es que yo estoy haciendo todo, pero todo, 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 todo en la vida. Estoy, comulgando y reservándome, no sé qué, estoy haciendo todo para encontrar a alguien que me merezca o algo así, ¿no? Ya es soberbia. O sea, llega un punto en el que ya llega hasta la soberbia. En esta vida, muchachos, hay que aprender a caminar con gente como nosotros mismos, ¿no? Y hay que aprender que hasta nuestra conversión por nosotros, hasta nuestra conversión tiene límites, ¿no? Tiene ahí detallitos que siempre hay que tomar en cuenta. Bueno, lo más importante que les voy a decir entonces de José y María no es una biografía de uno ni de la otra. No podríamos, ¿no? Tengo por ahí un texto que habla sobre María. Son estudios dónde nació, desde dónde nació hasta dónde murió. Y son estudios buenísimos, 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 ¿no? No acabaríamos para empezar de estudiarlos. Son más bien audios, pero es un audiolibro, a eso me refiero, ¿no? Entonces, buenísimos, de verdad, escucha uno las propuestas y dices, es que increíble cómo todo lo que sacan los especialistas y estudiosos. Muy bien, muy bien. Pero a final de cuentas no hay propiamente un consenso entre los estudiosos de dónde nacieron, dónde murieron, a qué edad nacieron, a qué edad murieron. A la edad que nacieron fue a los 0 años, ¿no? 9 meses de gestación, pero 0 años. Pero a qué edad murieron y demás. No sabemos. ¿Dónde está en veremos? ¿A qué hora de San José le perdimos la pista? Suponemos que murió cuando Jesús era adolescente, pero lo suponemos porque la Biblia habla de José a los 12 años de Jesús y de ahí ya no vuelve a hablar de él. Entonces suponemos que murió cuando Jesús era adolescente y todo eso. Entonces son suposiciones, ¿no? ¿Qué es lo que realmente queremos hablar cuando decimos que José y María, padres de Jesús, fueron sus maestros? Vean aquí. Primero voy con Lucas 2:40. Así, si no me equivoco, la semana anterior que estábamos en el curso, les contaba una experiencia de una pregunta que hago cuando voy a dar catequesis a los papás y padrinos, que les pido que levanten su mano, cuántos catequistas hay presentes, y que ningún papá y ningún padrino levanta la mano. Y ya después de que hago la pregunta, les digo, pues desde ahí estamos mal, porque todos ustedes, papás y padrinos, tienen que ser catequistas. Perdón, pues cuando estoy con ellos, también les leo Lucas 2:40, que dice así, em, el niño iba creciendo y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Amén. Híjole, primera,
Primera. Y segunda, aunque no la puse aquí, la pueden también anotar, Lucas 2:51. Ahí mismo está adelantito. Él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Y entonces les digo a los papás y padrinos, ¿no les gustaría que sus hijos fueran así como Jesús? ¿No les gustaría que sus hijos fueran creciendo, primero, en estatura y fortaleciéndose también, llenos de sabiduría y que la gracia de Dios esté con él? ¿No les gustaría que sus hijos vieran sujetos a ustedes y les obedecieran y fueran así bien obedientes totalmente a ustedes? Y los papás están emocionadísimos, ¿no? Porque luego están sus hijos ahí también. No, claro que sí. Nos encantaría que nuestros hijos fueran obedientes porque llega una edad en la que se ponen bien rebeldes, ¿no? Y uno que no lo hace por mala voluntad, sino porque quiere cuidarlos y les pide que sean de tal manera y no se dejan. No, bueno, quién sabe, ¿no? Oye, yo también quisiera que mi hijo pues fuera creciendo en estatura, en sabiduría y en gracia, porque pues en estatura luego se quedan chiquitos, porque están como desnutridos, ¿no? En sabiduría, híjole, luego son bien necios los hijos, y yo quiero que mi hijo no se equivoque, me dicen, yo quiero que mi hijo pues tenga herramientas para la vida, y en gracia ante Dios y entre los hombres, claro que sí, quisiéramos que nuestros hijos fueran hijos e hijas de fe, de una vida buena. Y les digo, muy bien, padres, eso es lo que ustedes quisieran, excelente, me da muchísimo gusto. Pues debo recordarles que si quieren que sus hijos sean como Jesús, ustedes tienen que ser como José y María, ¿verdad? ¿Y quiénes eran José y María? Bueno, vamos a ver. En este caso, Lucas 2:39, antes del 40, ¿verdad? Antes de que Jesús crezca y se fortalezca, la Biblia habla de los papás de Jesús. ¿Y qué dice la Biblia? Dice, después de cumplir todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a su ciudad de Nazaret en Galilea. Y el 41 también. El 40 está entre el 39 y el 41. ¿Y qué dice en 39 y 41? Dice el 41. Sus padres iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de Pascua. Mira nada más, mira nada más. Si quisiéramos entonces que nuestros hijos fueran como Jesús, nosotros como papás deberíamos ser como María y José. Primero, dice, cumplir todo lo que ordena la ley del Señor. Cumplir todo lo que ordena la ley del Señor. Y entonces hay que ver, José y María, cuándo nacieron, dónde nacieron, cuándo murieron, a qué edad murieron, no lo sabemos. No podríamos hacer una biografía de ellos, pero sí podemos hacer un recuento de su vida de fe como maestros de Jesús. Ellos le enseñaron a Jesús, primero, a cumplir todo lo que ordena la ley del Señor. Por eso cuando Jesús crece, recuerden que él dice, pues yo no vengo a quitar la ley. Él también había aprendido de la ley. Él no iba a quitarla. De alguna manera podríamos decir, tampoco la dejó igual. Por supuesto, ¿verdad? No era su idea tampoco dejarla así como estaba, sino llevarla a perfección. Pero entonces José y María eran fieles, practicantes, conocedores de la ley del Señor. Y lo cumplían. Segundo, dice, bueno, si queremos hacer un poquito más de énfasis en esto, tendríamos que preguntarnos, ¿y qué es lo que cumplían? Bueno, si la ley decía que había que servir, que perdonar, que amar y todo esto, ellos lo hacían. Podríamos preguntarnos a nosotros, ¿y nosotros cumplimos lo que dice la ley del Señor? Hoy que vemos en los famosos 10 mandamientos, ¿no? La ley del Señor, que dice, no robarás, no matarás, no darás falso testimonio. ¿Lo hacemos? ¿No? Híjole, por ahí algunos cristianos no católicos, protestantes, vaya, van por la vida, es una forma que tienen ellos de trabajar, van por la vida haciendo el famoso examen de la buena persona, donde con los que se encuentran les preguntan, ¿alguna vez has robado? No, pues sí. ¿Alguna vez has mentido? No, pues sí. ¿Eso en qué te convierte? En un ladrón, en un mentiroso. Y empiezan a hacerle las preguntas, ¿no? Pues no estoy haciendo ese examen de la buena persona porque no soy cristiano católico, perdón, no católico, protestante, obviamente, pero sí nos confrontan bien, por supuesto, ¿no? Nosotros, ¿alguna vez hemos robado? ¿Alguna vez hemos mentido? ¿Alguna vez hemos, no sé, hablado en contra de alguien?
¿Alguna vez hemos juzgado a alguien, aunque sea mentalmente? Porque recuerda que no hace falta que se lo digas a otro para que ya estés juzgando. ¿Alguna vez has sido soberbio? ¿Alguna vez has sido comodino en lugar de servicial? ¿Alguna vez? No, hombre, pues nos pasa a traer a todos. Si queremos formar a nuestros hijos, tenemos que cumplir la voluntad de Dios nosotros en primer lugar. ¿Sí? Segundo, dice, sus padres, José y María, iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Bueno, pero recordemos que la fiesta de la Pascua era para los judíos una vez al año. Para nosotros, la fiesta de la Pascua es por lo menos una vez a la semana. Por lo menos, porque la fiesta de la Pascua es la Santa Eucaristía. Entonces, por lo menos es dominical, dominical, dominical. ¿Y por qué insisto en el por lo menos? Porque no hay ninguna ley que prohíba ir a misa durante la semana, ¿verdad? Por el contrario, dice uno, pero es que el mandamiento dice que hay que ir los domingos. Pues sí, porque el mandamiento de la iglesia te da el mínimo de lo mínimo. No te da la regla, te da el mínimo de lo mínimo. Oír misa entera los domingos y fiestas de guardar, pero es el mínimo de lo mínimo. Confesar los pecados mortales al menos una vez al año, es el mínimo de lo mínimo. No dice, ay, pues ya mira, con que los confiese una vez al año ya estoy bien. No, no, no. Estás apenas respirando en la fe, porque hay que confesarse más de una vez al año para empezar. Sabe Dios que pues es que eso va a pasar, muchachos, fíjense. Si yo tengo pecado mortal, aunque comulgue, la comunión no tiene el mismo efecto en mí que si yo no tuviera pecado mortal. Así que si yo hice un pecado mortal en enero, bueno, voy a decir así, me confesé en enero, hice un pecado mortal en febrero. Ay, pero ya me confesé este año, ya hasta el año siguiente me voy a confesar. No, pues aunque comulgues todos los otros 10 meses restantes, el efecto de la gracia en ti, del sacramento, no va a ser igual que si estuvieras 100% sano espiritualmente hablando, ¿verdad? Así que hay que tener mucho cuidado. Si queremos, pues, ser, o mejor dicho, aprender como Jesús aprendió de sus papás, tenemos que también nosotros dar testimonio como los papás de Jesús. La Pascua, entonces, no es cada año como los judíos, sino que es todos los domingos para empezar, pero también podríamos hablar de una Pascua diaria. Ya obviamente cada año celebraríamos la Semana Santa, el Trío Pascual y todo esto de una manera ya muy concreta y muy particular. Pero pues obviamente la Pascua es ese momento en el que Jesús se hace presente en el sacramento de la Eucaristía y los demás sacramentos, por supuesto, ¿no? Nada más que el que más estamos habituados, pues es el de la Eucaristía. Pero hoy, por ejemplo, tuve la oportunidad de asistir a una misa donde hubo confirmaciones y primeras comuniones. Y vaya, pues ahí también se hace presente la gracia, ahí también se hace presente la Pascua del Señor. Con esto entonces, mis queridos hermanos, cerramos el apartado de los maestros de Jesús en el ámbito familiar. Así pues, nos vamos a dirigir en un poquito más. En el siguiente video nos vamos a dirigir a los maestros de Jesús ya en su época, ya de cuando él fue a punto de ser maestro, vaya en su época pública, que nos referimos obviamente a Juan y a los pobres para empezar. Digamos juntos, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como de la Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.